nuevo ciclo de charlas de la comunidad del Instituto de Estudios Argentinos, Altos Estudios. Mi nombre es Agustín Vilariño, soy parte del instituto como coordinador y en la parte de difusión de las maestrías y los programas de altos estudios. Vamos a dar 10 minutos más a que se conecten algunas personas más, unos minutitos de tolerancia, y luego estaré comenzando con la presentación del disertador del día de hoy, del magíster Carlos Lanzas Quesada, para luego de la disertación abrir a una ronda de preguntas y un diálogo que es justamente la idea de este ciclo de charlas, y presentar posterior a eso los programas relativos a las temáticas que nos unen en el día de hoy, lo que es la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, exclusiva para extranjeros no residentes, la cual el doctor Carlos Lanzas Quesada fue estudiante y ya es egresado de la maestría, así que también vamos a tener la oportunidad de tener un testimonio de un egresado del programa para que conozcan lo que es este programa tan novedoso y de una muy buena aceptación en todos los países de América Latina, en lo que es poder estudiar en la Universidad de Buenos Aires, uno de los institutos educativos más prestigiosos que tiene nuestro continente. Así que nuevamente les doy bienvenida a todos los presentes y esperamos unos 5 minutos más para dar comienzo al ciclo de charlas. Mientras esperamos, si desean, si es de su agrado, les vamos a pedir que por este chat nos comenten de qué país participan y un poco el área de desarrollo de su investigación o lo que sería su desarrollo laboral, para tener un poco idea de lo que es la participación de las personas. Eh, Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Edson Peñalosa. Soy abogado de nacionalidad boliviana. Bueno, desde pregrado siempre me ha interesado el derecho administrativo y en todos sus ámbitos, ¿no? Parte de contratos estatales, los actos administrativos, procedimientos contenciosos, contenciosos administrativos, sancionatorios. Actualmente estoy trabajando en el gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto, que es parte del departamento de La Paz, llevando asimismo eh, temas y contextos de origen administrativo, ¿no? Y mm, es colmar mis expectativas también, actualizar los conocimientos que tengo y también consultarles a ustedes, a la universidad, si en un futuro también van a dictar alguna diplomatura en Derecho Administrativo. Eso sería, muchas gracias, mi participación. Muy bien, muchas gracias Edson por su palabra. Correspondiente a los programas dentro del magíster en Derecho Administrativo, también se otorga un título intermedio que es de especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Dicho programa también se puede acceder en formato virtual e intensivo, como se dicta la maestría, y la cual voy a explicar luego de la disertación.
Bien, aquí Giovanni Spinelli se presenta, de Brasil, procurador de la Municipalidad de Río Grande del Sur, Brasil, Gaúcho. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rommel Gutiérrez. Estuve muy interesado en tomar la maestría, comenzaba este año, sin embargo, por problemas de complicaciones de trabajo, era imposible inscribirme. Sin embargo, pues tengo el interés total de, si se sirve nuevamente esta maestría, tomarlo, incluso hacer las 2 visitas presenciales de los que me habló la doctora, que creo que era la que estaba coordinando el programa. Y bueno, tengo 32 años de ser abogado, he sido funcionario público durante muchos años, también trabajo ahora para el sector privado, trabajo en el tema estrictamente aduanero, impuestos, he estado realizando estudios en España, en Sudamérica, en México, pero el tema administrativo para mí es un tema apasionante, de forma tal que yo estoy, como dicen, voy a sacar el tiempo a como sea para que la próxima vez que se sirva esta maestría, poder participar, poder tomarla, porque finalmente uno nunca deja de aprender. Muchas gracias. Muy bien, Fernando Rommel Gutiérrez de la Torre, gracias por su palabra. Sí, posiblemente haya hablado con la doctora Graciela Oris, que es coordinadora de estos programas y de una incansable tarea para lo que es la difusión y hacer crecer la comunidad del Instituto de Estudios Argentinos. En esta posibilidad, como usted dice, es la idea de poder cursar en la Universidad de Buenos Aires en este formato que alcanza a todos los países de América Latina, es realmente algo que llena de orgullo al instituto y algo por la cual la doctora Oris trabajó mucho tiempo. Así que es algo que posiblemente haya sido con ella quien lo habló. Y está la posibilidad de cada semestre comenzar. Las cortes son semestrales que se inician. La próxima va a ser en agosto 2023 y tiene una duración de 4 ciclos semestrales. Así que en ese sentido existe en el próximo agosto una posibilidad y si no, ya en febrero de 2024 sería el siguiente ciclo. Muchas gracias. Voy a estar muy al pendiente. Muy bien. Sin más, vamos a dar comienzo al ciclo de charlas del día de hoy. Justamente la idea de estas charlas es poder dar espacio a los integrantes de las maestrías para que puedan dar a conocer sus trabajos, sus investigaciones y se pueda nutrir toda la comunidad de ellos. En el día de hoy, quien va a presentar la disertación es el magíster Carlos Lanzas Quesadas. La disertación se va a llamar El proceso administrativo sancionador como remedio para evitar la impunidad en la administración pública. Un segundito, quiero leer un poco acerca de la experiencia de Carlos. Es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Escuela Libre de Derecho. También es magíster en Administración y Derecho Municipal y especialista en Procesos Contencioso Administrativo y Derecho por la Universidad de Costa Rica. También es especialista en Derecho Tributario, mediador certificado en técnicas, especialista en prácticas contra la corrupción y régimen sancionatorio por la Universidad de Salamanca, y es también egresado de la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Así que, como les comentaba a comienzo de la reunión de hoy, vamos a tener la posibilidad de tener el testimonio de Carlos como egresado y parte de la comunidad del Instituto de Estudios Argentinos. Bueno, le doy la palabra a Carlos para que pueda comenzar con su disertación. Cualquier consulta, duda que tengan, pueden escribirla al chat. Luego de concluir con la disertación, vamos a tener un espacio para un diálogo de preguntas y respuestas. Y posteriormente, como les digo, vamos a ampliar la información sobre la maestría que va a comenzar en agosto 2023. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Espero que disfruten mucho la charla del doctor Lanzas Quesada y le doy la palabra al licenciado, al magíster. Muchísimas gracias,
don Agustín. Un caluroso saludo a todos los que se tomaron el tiempo de inversión para estar acá escuchándome en este tema que siempre va a estar en la palestra, ¿verdad? De los intereses de quienes nos dedicamos en nuestras actividades diarias al derecho administrativo. No quisiera empezar sin antes darle pues un profundo agradecimiento al Instituto de Estudios Argentinos, Estudios Avanzados, de Estudios Argentinos, igualmente la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de igual manera a la doctora Oriza, al licenciado Agustín Vilariño, coordinador del instituto, y de igual manera al cuerpo administrativo y operativo del instituto que hace posible hacer llegar estas charlas a todos ustedes para la actualización pues de nuestros insumos académicos que son necesarios en esta sociedad tan demandante, ¿verdad? Y que ocupamos siempre estar actualizados y versátiles en cada uno de estos tópicos de interés y que son pues bastantes demandantes. Eh, Voy a utilizar una presentación de guía, ¿verdad? De corazón no quiero parecer que sea un karaoke jurídico, ¿verdad? No venimos aquí a leer, venimos a intercambiar conocimientos, pero sí es importante por el tema que es tan grueso, ¿verdad? Y tan amplio en la hora que me da amablemente el instituto para transmitir estos conocimientos a partir de mi experiencia, pues ser lo más puntual posible. Como les mencionaba don Agustín, el tema pues es el procedimiento administrativo sancionador como remedio para evitar la impunidad en la administración pública. Sí quisiera enfocar el objeto de la presente disertación o charla en que de forma general vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionador, pero bajo la modalidad disciplinaria, enfocada propiamente en la función pública. Y de ahí el título, ¿verdad? El procedimiento administrativo sancionador como remedio para evitar la impunidad. Y es que recordemos que la potestad sancionadora o los procedimientos administrativos sancionadores no se limitan nada más al aspecto disciplinario en contra del funcionario público. Recordemos que también la administración pública en la potestad de ellos poniente del Estado, ¿verdad? Tiene como potestad también la sanción en contra de aquellos que no son agentes públicos del Estado. Es decir, en contra de los ciudadanos que tienen una relación directa o indirecta con la administración pública. Pensemos, por ejemplo, un contratista del Estado que actúa en nombre y por cuenta de la administración, que incumple un contrato, o un ciudadano que burla el sistema de control constructivo, ¿verdad? Desvía sus propósitos individuales y los pone por encima de la función social de la propiedad y construye sin permiso. Eso es lo que llamamos potestad correctiva del Estado, dentro de esta gran sombrilla que es la potestad sancionadora. En estos escenarios de potestad correctiva, la administración, sin utilizar las órdenes de un juez de la República, de propia mano podría ejecutar actividad sancionadora. En este caso, por ejemplo, de un ciudadano que incumple con el régimen de control constructivo de una administración, en este caso la mayoría de los estados está depositada esa actividad en los gobiernos locales o en las municipalidades, pues la sanción final, si ese ciudadano no se pone a derecho, es el derribo de la obra, ¿verdad? Esa sería la sanción. Eso, digamos, quisiera enfocarlo como antecedente, ¿verdad? Como un tema de repaso, cultura general para todos, insistiendo que el objeto de la presente charla pues va a estar enfocado en el procedimiento administrativo sancionador, pero bajo la modalidad disciplinaria, que es aquella posibilidad de jus puniendi que tiene la administración en contra de sus agentes públicos, en contra del funcionario público que por alguna actuación anormal, irregular, ilícita o ilegal en la actividad por la cual está desarrollando su conducta como servidor público lesiona el ordenamiento jurídico y eso le genera potencialmente a la administración el ejercicio de la potestad disciplinaria, de la potestad sancionadora, previo un debido proceso, todo eso
lo vamos a ver de seguido. Antes de empezar, es importante dejar zanjado que la potestad sancionadora, en términos generales, y ya haciendo la aclaración que vamos a enfocarnos en materia disciplinaria, descansa en dos grandes pilares, ¿verdad? Que es importante repasarlos, aunque entiendo que todos potencialmente podríamos ser administrativistas de carrera, ¿verdad? De experiencia, como Fernando, como el otro compañero que se presentó, pero siempre es importante hacer premisa de eso. El primer principio por el cual nos estamos decantando, me salió un mensaje aquí en Zoom, vale. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Ok. Sería el principio de legalidad, ¿verdad? Solo se entiende legítimo el ejercicio de una potestad de sanción cuando previamente ha sido atribuida esa facultad por una norma de rango legal. Y como hermano siamesa o como primo hermano, tenemos el principio de tipicidad, entendiéndose que no deberá existir sanción si previa infracción, como tampoco debería haber infracción si la previa tipificación específica. Recordemos que todo el fenómeno de la potestad sancionadora a nivel administrativo descansa en los principios del debido proceso penal, pero con cierta matización, ¿verdad? Cierta flexibilización, cierta elasticidad en los estadios del derecho administrativo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el nexo de causalidad o la causalidad entre la conducta del agente público, el funcionario público, y la infracción cometida en materia penal debería estar debidamente redactada en una ley. En materia administrativa eso es un poco más flexible. Dice la jurisprudencia, más o menos debería estar en la ley. Bueno, debe estar en la ley, pero potencialmente podría estar regulada en un reglamento, entendiéndose que un reglamento podría definir términos jurídicos indeterminados, o también recordemos que no todas las conductas de un funcionario público deben de estar regladas, o sea, materialmente eso es imposible, que es lo que conocemos como conducta material, o también la potestad discrecional del funcionario público. El límite de la discrecionalidad, pues tenemos que la razonabilidad, la ley, la proporcionalidad, y con estos escenarios, ¿verdad? El agente, el operador técnico jurídico, a la hora de ejercer la potestad sancionadora, debe trabajar con todos esos elementos para determinar si el agente público está en un escenario de sanción. Es importante repasar que para que exista eso tienen que existir tres elementos. El número uno, un elemento material, que es un acto u omisión. Más adelante lo vamos a ver, el acto que cometió el funcionario público, que debe estar bajo el entendido que sea doloso o de culpa grave. Más adelante vamos a detenernos un poco por ahí. Que obviamente sea catalogado como irregular, ilegal, ¿verdad? Ilícito, contrario al ordenamiento jurídico. Un elemento moral, que es la imputación de un acto a una voluntad libre, y un elemento formal, que es la perturbación al funcionamiento del servicio o afección inmediata o a su posible de su eficacia. Tengo acá en mis notas. ¿Y qué quiere decir esto? Recordemos que el funcionario público es un funcionario que está al servicio público. El servicio público lo que busca es el bienestar del usuario, ¿verdad? El estado de bienestar de las personas. En este sentido, y tal vez les va a dar un poco de risa la siguiente filmina, a ver, pero bueno, esto es lo más cercano que debería de comportarse un funcionario público. Prácticamente una vida de apostolado, dice la ley, es la que debería de tener un funcionario público. Y es que este funcionario público, recordemos que en cualquiera de sus rangos o plazas en las que esté nombrado, es funcionario bajo una relación estatutaria nombrado por el funcionario competente a partir de que cumplió un examen de idoneidad, ¿verdad? Un examen de méritos, un sistema de meritocracia. En la mayoría de los estados de derecho, sin detenerme en mi formación ni en mi país, que es Costa Rica, en la mayoría de estados de derecho es así. El funcionario público está nombrado bajo un sistema de méritos a partir de la razón o los rangos o la clase del puesto y los requisitos que se establezcan para el mismo.
Este funcionario idóneo para ese puesto pasa por un examen a prueba de ácidos que la administración pública así lo determina, para evitar, por supuesto, aquellos fenómenos como el nepotismo, el compadrazgo, el amiguismo, el clientelismo, ¿verdad? Y todas aquellas escenarios que potencialmente podrían adelantar escenarios de corrupción, ¿verdad? Y escenarios de impunidad, que es lo que queremos evitar con un procedimiento administrativo sancionador, que no hemos llegado ahí, ¿verdad? Estamos hablando de curas antes del remedio, tema de un nombramiento de acuerdo a un sistema de méritos. Y en esta vida de apostolado, el funcionario público no la puede limitar solamente al desarrollo de su actividad dentro de la administración pública, sino incluso a nivel de su vida privada, ¿verdad? Tenemos copiosa jurisprudencia, por lo menos en mi país, que, por ejemplo, en materia policial, por ejemplo, un policía que fuera de su horario lleva a cabo un comportamiento en contra de altos valores éticos o morales, potencialmente podría ser cuestionada su actividad o su conducta, y potencialmente podría ser sometido a un proceso sancionatorio. Recuerdo un caso personal que llevé aquí en Costa Rica como órgano instructor del procedimiento, que más adelante lo vamos a ver. En un procedimiento administrativo hay un órgano que es el que instruye o dirige el procedimiento, es el que investiga y que entrega un informe de hechos probados y no probados al jerarca para que lleve a cabo la sanción correspondiente. Y este funcionario, policía de una municipalidad, fuera de su horario de trabajo, aprovechó su investidura como policía para que su familia y él, con ocasión de un viaje que tenía que hacer, los vacunaran contra el virus del COVID, ¿verdad? Por encima de otras personas que tenían cierta este, privilegio, podríamos decir, por características circunstanciales como enfermedad, edad. Esta persona a partir de ahí quería aprovecharse, fue denunciada por las autoridades de salud y fuera de horario, ¿verdad? Qué interesante, dentro de su vida privada fue debidamente procesada y sancionada. Entonces, la inobservancia de estos deberes y obligaciones implica responsabilidades que les pueden ser exigibles. En términos generales, entonces, tenemos que decir que todo empleado público debe comportarse bajo los principios éticos, ¿verdad? Y reitero, de la lealtad, la honestidad, la probidad y la buena fe. Se les exige un deber de diligencia especial en todos aquellos asuntos que guarden relación con las labores que desempeñan. Después de todo, son responsables que de la función que realizan sean ejecutadas conforme a criterios de objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalidad, entre otros, por lo que la confianza en ellos depositada alcanza una trascendencia particular al momento de analizar las faltas que se les atribuyen, especialmente si las mismas están relacionadas con las tareas específicas asignadas o puedan incidir en ellas. Entonces, vean qué interesante estos, estimados colegas, amigos y público, pues, que aquí nos acompaña, que de entrada el funcionario público, dentro de esta relación de potestad sancionadora, debe de llevar a cabo una conducta pegada al ordenamiento jurídico, por supuesto a los principios de la razonabilidad y la proporcionalidad en sus actuaciones discrecionales y materiales. Si bien es cierto, y esta es una charla para colegas y personas interesadas en la administración pública de, podríamos decir, de la parte iberoamericana o latinoamericana, no solamente Costa Rica, sí me atreví a traer, no es mucho, 3 artículos y los vamos a ver repartidos en toda la charla, pero que sí me interesa que los leamos a partir de lo que acabo de exponer. El deber de probidad en nuestro país está regulado en una ley que se llama la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Es una ley del 2004. Y vea qué interesante lo que dice este artículo. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará fundamentalmente al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. Asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley, asegurarse de que las decisiones que adopten en el cumplimiento de sus atribuciones se ajusten
a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en las que se desempeña, y finalmente el administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía, eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Entonces, vamos a ver, no todas las personas están, me parece a mí, es un criterio subjetivo, eh, entrenadas para ser funcionarios públicos, ¿verdad? O merecedoras para ser funcionario público. Vea qué gran responsabilidad ser un funcionario público, no simplemente una necesidad, sino que debe existir una decisión interna en por qué voy a ser funcionario público, porque con eso conlleva una serie de obligaciones y responsabilidades de alto calibre, al punto que cualquier ejercicio en su conducta, normal, anormal, legal, ilegal, lícita o ilícita, puede ser revisable bajo un principio de rendición de cuentas que obviamente está inmerso en ese deber de probidad. El deber de probidad también señala que ante mayor cargo, ¿verdad?, mayor responsabilidad. Ante mayor cargo, mayor exposición al error. Y ante mayor cargo, pues mayor potencialmente podría ser la sanción en un ejercicio disciplinario en el caso pues que se determine alguna falta del funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Este deber de probidad, pues es interesante revisarlo si está inmerso en otras legislaciones, en sus ordenamientos jurídicos, y obviamente los invito a hacerlos, pero bueno, en Costa Rica lo tenemos claramente regulado, aprovechando esta palabra que se ha vuelto muy famosa claramente, y a partir de ahí el fenómeno del apostolado al funcionario público. Entonces es muy complicado para el funcionario público, por supuesto, cumplir esto, porque si bien es cierto, ese funcionario puede ser que se tenga un comportamiento un comportamiento ético y diligente en el desarrollo de sus actividades, van a haber situaciones que están fuera del control de este funcionario que potencialmente lo podrían llevar a un error. Y ahí es donde estamos en eximientes de responsabilidad, por supuesto. Nos vamos a centrar, por el título obviamente de la disertación, en aquellos casos donde exista culpa grave y dolo del funcionario. Vamos a ver que el dolo es cuando hay intencionalidad, ¿verdad?, de llevar a cabo una falta, una burla al sistema, y la culpa grave cuando existe, pues, o no existe, más bien la mínima actividad de vigilancia y de control por parte del funcionario en el ejercicio de sus funciones. Por acá tenemos una pregunta de arranque y es la siguiente: ¿es acaso el sector público y sus relaciones con sus agentes uno de los terrenos más fértiles para la germinación de las prácticas más corruptas, puesto que pocas actividades económicas crean mayores tentaciones y ofrecen más oportunidades a la corrupción que las actividades relacionadas con el Estado? Y es que esto es la pregunta con la que podríamos decir inicia ya profundamente nuestra exposición. El título de nuestra exposición es El procedimiento administrativo sancionador como remedio para evitar la impunidad, pero más bien yo aquí, lejos de ver el procedimiento administrativo sancionador como una santa inquisición, que vamos a verla más adelante, yo quisiera verla más bien como una segunda opción y pensar antes en una cura. Pero bueno, antes de esto, cuando hablamos de corrupción, ¿por qué los funcionarios públicos potencialmente pueden estar pensando en llevar a cabo actividades que burlen el sistema de control interno? Bajos salarios, lo que comentaba anteriormente, débiles sistemas en el control interno, la impunidad, ¿verdad? Por supuesto, el tema de que un funcionario vea que otro compañero haga alguna actuación anormal, irregular, que debilite el sistema, que saque algún provecho propio, que dañe a la administración, al servicio público o a un tercero, y no tenga ninguna sanción. Y por supuesto los excesos de la regulación y los procedimientos, esos son caldo de cultivo, diríamos aquí en mi país, para que germine estas prácticas corruptivas, puesto que como lo veíamos antes, no hay suelo más fértil para que emerjan estas prácticas que son lesivas para nuestras administraciones públicas. Como lo adelantaba en el título, no quisiera que vean de ese su servidor
y del instrumento, la herramienta del procedimiento administrativo sancionar como tal, como si fuese la Santa Inquisición, una cacería de brujos, ¿verdad? Eso ni por asomo es el mensaje que aquí queremos dejar. El ejercicio sancionatorio pues se utilizará cuando se deba usar, ¿verdad? Cuando existan los méritos, las pruebas, los hechos, perdón, para sancionar a aquel funcionario público que cometió una actuación contraria al ordenamiento jurídico. Pero antes de pensar en el remedio, ¿verdad? En la sanción como tal ante estas actividades y conductas anormales, podríamos presentar o pensar más bien en la cura. ¿Cuál es la cura para que esto no suceda? Por supuesto, pues la prevención, ¿verdad? Y esa prevención, ¿cómo la logramos? Con el control interno. ¿Y qué es el control interno? Bueno, es la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, ¿verdad? Entendiendo la administración activa básicamente como el jerarca de una institución y sus titulares subordinados. Después de ahí ya sigue un despliegue de funcionarios en la organización que serían los puestos operativos administrativos, pero es quienes ejercen la administración activa, o sea, los puestos de decisión, los que generan actos administrativos finales, pues serían los jerarcas y sus titulares subordinados de una organización diseñadas para proporcionar seguridad y consecución de los objetivos organizacionales. ¿Qué logramos con esto? Protección y conservación del patrimonio contra la pérdida, despilfarro, el uso indebido, irregular o ilegal de los sagrados recursos públicos que son de todos, eficiencia, eficacia en las operaciones, cumplimiento de la normativa vigente y por supuesto que un buen sistema de control interno evita la exposición al error y define de forma clara los grados de responsabilidad de los funcionarios, ¿verdad? El famoso es, no me toca a mí, le toca a usted, eso no me, vamos a ver, esto pasó porque no hubo una clara regulación, eso es responsabilidad del jefe, no mía, ¿verdad? Básicamente en ese embrollo del aparato administrativo donde a veces le recargamos todo eso a la mano del derecho, a la ley, y no todo está en la solución de la ley. Está en una buena política, en buenos controles, en buenos manuales, en una clara definición de controles internos para evitar debilidades de este tipo. Y que por supuesto a la hora de perseguir a este funcionario público no salga por la puerta de la impunidad diciendo que fue expuesto al error por una falta en las definiciones de sus actividades, que hubo debilitamiento del sistema de control interno porque no le dieron presupuesto para llevar a cabo tal actividad, sino que claramente la responsabilidad sea definida a partir de controles claros que debe tener una buena administración. Ojo, no estoy diciendo que esta sea la pomada canaria, ¿verdad? O el bálsamo de Fierabrás, que es el que pensaba Don Quijote de la Mancha, la obra de Miguel de Cervantes, que era la cura para todos los males, ¿verdad? En su imaginación, sino que es una buena cura, lo más cercana, ¿verdad? No hay nada perfecto en esta vida, no hay organización perfecta, ni administración perfecta, ni relación personal en cualquiera de sus escenarios perfectos, pero sí es lo más cercano, ¿verdad? Para evitar debilidades en los sistemas públicos y en el desarrollo de los servicios públicos. Segundo artículo que lo saco de la normativa costarricense, me parece muy interesante y lo saco directamente del Código Político, de nuestra Constitución Política. La administración pública en sentido amplio estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. Entonces aquí es importante detenernos porque ya vamos a entrar propiamente al tema de responsabilidad personal de los funcionarios públicos. Recordando que esta responsabilidad puede darse en tres esferas, ¿verdad? Puede darse en una esfera penal, administrativa y civil. Más adelante vamos a detenernos en esas. No sin antes ver esta relación que les traigo a continuación. Anteriormente, si nos vamos a la línea de abajo, teníamos una relación lineal en el aparato administrativo que era lo más común y particular, que era políticos o jerarcas tomando decisiones y técnicos, perdón, como contraparte, asesorando, advirtiendo, deteniendo,
o recomendando. Pero lejos, ya esta relación pues lineal ha evolucionado a través de los tiempos y tenemos ya una relación de un triángulo equilátero donde tenemos a la participación ciudadana. Pero ese ciudadano que es parte del Estado de Derecho, que es parte de una gobernanza, que es parte pues de esa participación de la construcción del Estado social de derecho, y es ese ciudadano que demanda, que denuncia, que conoce la ley, que tiene un acceso gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, el tema de redes, el acceso a las leyes, a la jurisprudencia, es un ciudadano leído, estudiado, y que no solo tiene conocimiento, sino que sabe usarlo. Y este vértice que completa ese triángulo equilátero, pues hace que nuestras instituciones tengan que tener un control todavía más intenso en sus operaciones para evitar todo lo que anteriormente hemos desarrollado en esta exposición, que es la irregularidad, la ilicitud, la ilegalidad en las actividades de los servidores públicos. La responsabilidad del servidor público, como les decía anteriormente, existen tres tipos de responsabilidad, obviamente por el tema que nos apasiona, dijo por ahí don Fernando antes de entrar a esta exposición, y por lo que nos convocan nuestros días laborales, ya sea como funcionarios, nobles funcionarios públicos, o como abogados que litigamos asesorando de forma externa a la administración pública, o que incluso litigamos en contra de la administración pública cuando existen arbitrariedades, excesos, desviaciones de poder por parte de la administración pública, que al final está compuesta por los funcionarios públicos, ¿verdad? Es una ficción jurídica, es etérea, ¿verdad? La administración como tal está conformada por seres humanos con virtudes, pero con bemoles, ¿verdad? Con cosas buenas, pero también con mañas, y por eso, insisto, el control interno nunca va a ser perfecto porque las personas somos muy creativas para potencialmente romper y burlar esos sistemas de control. Por eso siempre se exige que el funcionario público exista ese deber de probidad, ese deber de diligencia, de buena fe, de honestidad, como lo mencionábamos anteriormente. No obstante lo anterior, cuando el servidor público de forma malintencionada o bien de forma absolutamente negligente, imprudente, ejerza sus funciones y cause daño a la administración pública, al servicio público o a un tercero, estas acciones y omisiones, por supuesto, que van a tener un resultado que es una sanción, ¿verdad? Y en eso descansa el jus poniendi del Estado o la potestad sancionadora del Estado en la modalidad disciplinaria, como lo exponíamos al principio. Comentaba y reiteraba que el servidor público, el funcionario público va a estar expuesto a a sanciones penales, civiles y administrativas. Las tres en un compo, o una, o un concierto de dos. Puede haber concurrencia en estas por un mismo hecho. En cuanto al acto, la omisión lleva a cabo por el funcionario, y no existe, eso es un apostolado en todos los estados de derecho, estamos aquí reunidos, no existe una violación al non bis in idem, ¿verdad? A que nadie puede ser procesado más de 2 veces por la misma causa y sancionado 2 veces más por la misma causa, porque no son contrapuestas, ¿verdad? Puede dar concurrencia, pero no son contrapuestas entre sí. Eh, de la misma normativa costarricense, de la cual en materia de derecho administrativo, pues es bastante laureada por otros ordenamientos jurídicos, ello porque somos somos un país con un estado pues bastante estable, una constitución de las más longevas a nivel de América, del 49, y un Estado de Derecho pues que no ha sufrido embates como los han sufrido otros países de nuestra región, y que se inspira en el derecho español. Y vea qué interesante, el fenómeno de la responsabilidad administrativa descansa en 2 artículos. Una ley del 78 que está adelantada, ahorita que lo vamos a leer en
en su momento histórico con lo que ya normas en la actualidad vienen a regular. Ya esta lo regulaba. Vean qué interesante. El 211 de nuestra Ley General de la Administración Pública regula: el servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acciones, actos o contratos opuestos al ordenamiento cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio del régimen disciplinario más grave previsto por otras leyes. El superior responderá disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores cuando él y estos últimos hayan actuado con dolo o culpa grave. ¿Recuerdan el deber de probidad que les comentaba en una ley anterior, que era la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito del 2004? Prácticamente esa ley regula con otra ley del 2014 que se llama la Ley General de Control Interno, y les hago este ejemplo en el ordenamiento costarricense para que vean cómo después de 40 años normas vienen a inspirarse en una norma del 78, el 211, donde los jerarcas y los titulares subordinados son los encargados del sistema de control interno del Sistema Superior de Hacienda Pública. Es la administración activa químicamente hablando. Jerarca, titulares subordinados son los responsables, son los que llevan actos finales. Eventualmente otros funcionarios ya del nivel administrativo operativo potencialmente podrían ser responsables si existen manuales, reglamentos que le dibujen, que regulen alguna actuación puntual y estas las incumplan, pues ahí obviamente habría sanción. Pero los primeros en el paredón, ¿verdad? O en la línea, son los jerarcas y los titulares subordinados. Si el titular subordinado, es decir, un jefe de departamento, un coordinador, un director, un gerente, cometió alguna actuación dolosa o culposa, grave, ¿verdad? En el entendido de gravedad como tal, causando un daño al honor, a la administración pública o a un tercero o al sistema de hacienda pública, pues el jerarca va a tener una responsabilidad inmediata, ¿verdad? Subsidiaria, solidaria. Entonces vean qué interesante como un artículo de más de casi 40 años ya está de avanzada para su época. Y ojo lo que dice el punto 3: la sanción que corresponda no podrá imponerse sin información previa de expediente, con amplia audiencia al servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia. Bueno, en un Estado de Derecho la inocencia no hay que demostrarla, más bien la administración tiene el deber de demostrar la culpabilidad porque hay un principio de inocencia constitucional, pero en materia del funcionario público, este sí está obligado, pues, vamos a ver, por la sombrilla especial que está cubierta las actividades y las conductas del funcionario público, tiene una lupa, ¿verdad? Más rigurosa, más intensa, eh, más estricta, podríamos decir. Y el 213 cierra de forma lapidaria lo que acabo de decir: a los efectos de determinar la existencia y grado de la culpa o la negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y la jerarquía de sus funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente. El deber de probidad está regulado en nuestro ordenamiento jurídico por lo menos desde el 78, ¿verdad? Se regula en el artículo 3 que les leí anteriormente, que es ese apostolado del funcionario público, pues con más adornos, ¿verdad? Más decoraciones, más palabras, ¿verdad? Que todavía vienen a exigirle más a ese funcionario público esa idoneidad, esa probidad en el ejercicio de sus actividades en pro del interés, la satisfacción pública, pero por lo menos en nuestro ordenamiento costarricense del 78 está regulado. Y es que así debe ser, no puede ser de otra forma, ¿verdad? En el contrato social de derecho que tenemos en todos nuestros estados de derecho, nosotros, los soberanos, el pueblo, pues deposita en sus agentes públicos el fin, ¿verdad?, de la administración como tal, en la consecución de esos fines, el camino que debe seguir el país, y no podría ser menos que sus actividades pues se lleven a cabo bajo estas reglas de honestidad, de buena fe, de un uso adecuado de los recursos de forma eficiente y eficaz. Las reglas del debido proceso. Bueno, ¿qué pasa cuando
encontramos méritos suficientes para la investigación de un procedimiento administrativo sancionador. Es decir, cuando encontramos por parte del jerarca, porque recordemos en quien ejerce la potestad sancionadora ya íntimamente dentro de la organización administrativa, es el jerarca institucional, el ministro, el director, el presidente ejecutivo de una institución, el alcalde municipal, vamos a ver, el procurador, bueno, aquí en Costa Rica, Procuraduría es el abogado del Estado, el Procurador General de la República, el Contralor General de la República en materia de Hacienda Pública. Cuando existen méritos para sancionar, obviamente, en nuestro Estado de Derecho hay que dar este derecho de defensa, ¿verdad? Eso está inspirado, como lo adelantamos, en los procesos penales. Hay administraciones públicas y es un ejercicio muy sano cuando no hay claridad de los hechos que se van a investigar y no sabemos si hay méritos para por lo menos sancionar, se hace una investigación preliminar, ¿verdad? Las auditorías internas que forman parte, por supuesto, de la administración o la organización o el ente o el órgano administrativo, no son parte de la administración activa, porque no es que hacen la administración activa químicamente hablando, forma parte del control interno. Ellas lo que hacen son relaciones de hecho, son parecidas, ¿verdad? Son como informes preliminares que recomiendan la apertura de un procedimiento administrativo sancionador sobre X funcionario porque éste llevó a cabo actuaciones anormales, irregulares, ilícitas, ilegales en el ámbito de sus funciones, porque eventualmente existe dolo o culpa grave en su accionar. Dolo, recordemos, cuando hay ese ánimo, ¿verdad?, de burlar el sistema legal, el sistema de control, el sistema de hacienda pública, y culpa grave cuando la persona mínimamente no hizo las diligencias, insisto, mínimas, ¿verdad?, en el ámbito de sus funciones para evitar o en la comisión de alguna actuación o conducta administrativa causase algún daño a la hacienda, a un tercero, a un administrado o a la administración pública como tal. Estas reglas del debido proceso están inspiradas en el numeral octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cada uno de sus ordenamientos jurídicos pues tiene el debido proceso, ¿verdad?, para llevar a cabo estos procedimientos, pero básicamente estas reglas inspiradas en este artículo 8 podríamos resumir las siguientes. Tenemos la notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento, derecho a ser oído y la oportunidad del interesado para presentar los argumentos, producir las pruebas que entienda pertinentes, oportunidad para que el investigado preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información, a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate, derecho del investigado a hacerse representar y asesorar por abogados y técnicos de otras personas calificadas, notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde, y derecho del interesado a recurrir la decisión dictada. Es importante mencionar que hay responsabilidad frente a la administración pública y potencialmente incluso frente a terceros, ¿verdad? Que es cuando hablamos de generación de daños y perjuicios hacia los terceros. Hablando de daños solamente cuando la actividad es normal, ¿verdad?, ilícita, y obviamente cuando hay un servicio público defectuoso en una actividad normal o irregular o ilegal, pues estaríamos en un escenario de perjuicios. Ya estaríamos hablando ahí de responsabilidad civil, eso es frente al administrado. Pero volviéndonos a ubicar en los aspectos disciplinarios, recordemos que el fin, como les mencionaba anteriormente, de un procedimiento administrativo sancionador bajo la modalidad disciplinaria e incluso en la modalidad también correctiva, es decir, y repito lo que dije al principio, aquella que va relacionada al jus poniendi del Estado en contra de agentes que no son públicos, sino aquella donde tiene una relación con el Estado bajo órdenes, ¿verdad?, y regulaciones que se cumplen por parte del usuario, no tiene como fin la inquisición, ¿verdad?, la persecución, la cacería de brujas, la sanción como tal. Ese no es
sea, el procedimiento administrativo sancionado tiene, en fin, como fin mismo el tema de imponer sanciones. Tiene como fin la verdad real de los hechos, investigar efectivamente qué es lo que pasó, y dentro de esa investigación se parte, ¿verdad?, que el interesado, el investigado, debería colaborar con esa investigación, no impedirlo, frenarla, que es lo que pasa realmente en la práctica. Es parte pues de un ejercicio ya técnico, ¿verdad?, forense, de una actividad pues, del abogado, del litigante. Y por supuesto, mejorar, ¿verdad?, la administración pública. Si existen debilidades en el sistema de control interno, pues hacer recomendaciones que sean consecuentes para evitar que en un futuro esas situaciones vuelvan a pasar. Y por supuesto, cuando se determine, sin duda, sin lugar a duda razonable, la responsabilidad del agente público, del funcionario, pues ahí sí la administración pueda ejercer sin temor y sin miedo alguno, de forma agresiva, ¿verdad? Y como lo permite el ordenamiento jurídico, la potestad sancionadora del Estado. Que recordemos que las potenciales sanciones que podrían existir para un agente público en materia disciplinaria, por supuesto, es la suspensión sin goce de salario, ¿verdad? O sin acceso al sueldo, y el despido sin responsabilidad patronal. Existen sanciones por ahí más fuertes cuando estamos o está de por medio violaciones o más bien lesiones a la hacienda pública, donde órganos de control superiores, obviamente, a la administración como tal, en su autotutela administrativa, es decir, en su autonomía jerárquica, no las puede imponer, se puede limitar nada más a las administrativas, pero órganos de control superiores, por ejemplo, en mi país, una Contraloría General de la República, que es el órgano que tiene como potestad constitucional ser el paladín de los recursos públicos de la platica, ¿verdad?, de que es de todos. Ella podría eventualmente, a partir de lo que se sancione, sancionar, valga la redundancia, con evitar que esta persona o ese funcionario acceda, perdón, a cargos, ya sea de elección popular, en el caso de puestos de gobernación, o que acceda a cargos donde estén relacionados directamente con el control y el uso de recursos públicos. Obviamente para evitar, digamos, que se repitan acciones por las cuales fueron sancionados. Obviamente esas sanciones no son perpetuas, ¿verdad? Van por años, y existe también un derecho al olvido, que es un derecho de alcance constitucional que igualmente está en todos nuestros ordenamientos, pero este derecho al olvido se da cuando por cierto tiempo de los libros de estos órganos de control se borre esa sanción de ese funcionario público. Mientras esté sancionado, pues va a estar ahí debidamente al alcance, ¿verdad?, de la ciudadanía como tal. Vamos a ver. Como les mencionaba, entonces la razón de ser del procedimiento administrativo sancionador bajo la modalidad disciplinaria, como les decía, es la averiguación de la verdad real de los hechos. Tiene que garantizar, por supuesto, un acceso a derechos fundamentales que cobijan tanto la administración investigante como al funcionario procesado, bajo los principios del debido proceso, una correcta intimación e imputación, una informalidad del procedimiento administrativo, una motivación y comunicación de los actos, celeridad del procedimiento, oralidad y acceso siempre al expediente administrativo. Me voy a tener un poco acá porque es importante que la hora que, y obviamente eso evita que existan situaciones de impunidad, el debido proceso es un elemento formal del acto administrativo, ¿verdad?, elemental del acto administrativo, y el caso que existe una debilidad en ese debido proceso, una omisión grave, que potencialmente el investigador pueda acreditar que de haberse observado hubiese variado el resultado de la sanción, estaríamos en un escenario de nulidades absolutas. Recordemos que la mayoría de nuestros ordenamientos jurídicos se van a regir por el principio de que no procede la nulidad por la nulidad misma.
Es decir, que si la nulidad no es tan intensa y el hecho que se hubiese llevado a cabo el acto que se está denunciando de nulo, el resultado hubiese sido el mismo, pues la sanción se mantiene. También en un principio de conservación de los actos y, por supuesto, para evitar este fenómeno de impunidad. Pero sí debemos cuidarnos como funcionarios a la hora de llevar a cabo estos procedimientos, ya sea que incluso se contraten de forma externa para evitar situaciones de violaciones al deber de objetividad, de neutralidad, ¿verdad? Recusaciones, eh, que el instructor o el órgano director o el que está investigando, pues se concentre en cumplir con los derechos y las garantías procesales y constitucionales que tiene el funcionario. No son pocas las veces que lamentablemente la administración busca en un procedimiento administrativo simplemente un check para cumplir un requisito y ya ese funcionario está, ¿verdad?, despedido, y eso no debería ser así. Ahí nos vamos al punto primero. La razón de un procedimiento administrativo de naturaleza disciplinaria no es la sanción, es averiguar realmente qué pasó, mejorar el sistema de control interno, evitar que eso vuelva a pasar, garantizando los derechos fundamentales de ambas partes, tanto en la administración que investiga como el investigado. Y si se acreditan todos los cargos, eso es parte, ¿verdad?, de la importación de los principios y los insumos del proceso penal, ¿verdad?, que no exista la duda razonable, se establece la sanción, se ejerce la potestad sancionatoria por parte de la administración pública. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Debe existir un traslado de la pieza acusatoria, del traslado de cargos, ¿verdad? Que aquí le decimos en Costa Rica traslado de cargos, en otros ordenamientos le dicen pieza acusatoria, ¿verdad? Como la acusación que hace la administración, donde se establecen los hechos y los cargos serían las violaciones al ordenamiento jurídico, que ya vimos bajo los escenarios del principio de tipicidad y legalidad, que en materia administrativa el jus puniendi, que es el ejercicio o la potestad sancionadora que tiene el Estado, se flexibiliza, es más elástica, se matiza en comparación con el derecho penal. Porque aquí podemos revisar potestad discrecional del funcionario, subieron violaciones incluso a reglamentos administrativos, y en ese concierto de situaciones se podría investigar a un funcionario y potencialmente sancionar a ese funcionario. Es decir, es más flexible, es más abierta y se puede jugar más con ella y no es tan rígida como el derecho penal. No obstante, los cargos tienen que ser claros, precisos, circunstanciados, ¿verdad? No pueden ser epístolas ahí ininteligibles, donde no se subraye qué es el hecho concreto que se está investigando y cuál es la violación al ordenamiento jurídico. Eso es lo mínimo que debe tener un traslado de cargos, porque es el mínimo recurso que debe tener el funcionario investigado a la hora de poderse defender. Eso es, podríamos decir, básico, es la piedra angular para que nuestros procedimientos sancionatorios no se nos caigan, ¿verdad?, en el camino. Si es como una construcción, ¿verdad? Si no tenemos cimientos sólidos, la casa se nos va a caer en algún momento del camino, del proceso. Entonces tenemos que ser muy técnicos, forenses, ¿verdad? Como una actividad de un cirujano a la hora de una operación, tener mucho cuidado, ¿verdad? Que no dejar una tijera adentro, no hacer un corte equivocado, porque podría traernos consecuencias graves en nuestros procedimientos. Y en esta labor de orfebrería fina, que es redactar ese traslado de cargos, pues vamos a tener del otro lado del charco, ¿verdad? O del otro lado, un funcionario público donde está en juego su salario, donde está en juego el hecho de ser funcionario público y se va a defender, va a contratar un abogado, potencialmente un especialista, y va a haber debilidades en nuestro traslado de cargos, que es lo que hay que cuidar, por supuesto, ¿verdad? Ya sea que estemos llamados por el jerarca para hacer directamente la pieza acusatoria o bien que se contrate de forma externa, siempre hay que tener ese cuidado a la hora de redactar estos cargos, repito, que sean cargos claros, precisos, circunstanciados, porque es lo que va a permitir una dirección de nuestra investigación, una claridad de nuestra investigación, y también va a
no facilitarle, le va a permitir al investigado defenderse bajo los escaños constitucionales, que es el derecho que tiene todo funcionario público a la hora de ser investigado. La informalidad, recordemos que existe un principio de informalismo en todo el fenómeno del derecho administrativo, es decir, el acceso a la justicia administrativa no, ni por asomo puede ser restrictivo, más bien tiene que ser amplio en todos sus aspectos, lo cual quiere decir que tampoco la informalidad, es decir, que dejé pasar un plazo, no interpuso un recurso en tiempo, esta informalidad es tan amplia, ¿verdad? Hablamos de otro tipo de informalidades dentro del procedimiento administrativo, por ejemplo, en la presentación de la prueba, en la solicitud de la prueba testimonial, incluso a la hora de, no se está obligado a contar con asistencia letrada, en este caso por parte del instructor o investigante todavía tiene que existir una labor más intensa para no dañarle o ocasionarle algún perjuicio a los principios o a los derechos fundamentales del investigado. ¿Estamos de acuerdo? Motivación y comunicación de los actos. Todas las comunicaciones por parte del instructor deben ser debidamente motivadas, comunicadas. La aceptación de una prueba, por qué rechazo una prueba, por qué solicito una prueba. Recordemos que los procedimientos administrativos sancionadores, al importar principios, ¿verdad?, y recaudos del proceso penal, el órgano director, el instructor o el investigador tiene competencias similares a las de un juez de la República en el tratamiento de la prueba. Eso es muy importante, no solo por el respeto o la solemnidad con la cual se le debe dirigir a ese investigador o a ese instructor dentro del procedimiento, sino que ese investigador o instructor puede traer prueba que considere oportuna para averiguar justamente la verdad real de los hechos y no se le puede cuestionar. Puede rechazar, por supuesto, prueba, no la puedan, si la motiva, por supuesto, no puede admitir, más bien puede negar la admisión de prueba si hay prueba superabundante. Por ejemplo, pensemos un funcionario que quiera aportar 5 testigos para que se refieran a la misma causa. Perfectamente en esa labor de orden del proceso puede disminuir o solicitarle al investigado que disminuya la cantidad de testigos, o si es una prueba de espuria, o si es una prueba que es superabundante porque ya consta en el expediente administrativo, perfectamente puede ordenar el proceso, por supuesto, para darle la celeridad que establece o que se le exige al instructor dentro del procedimiento administrativo sancionador. Es un procedimiento híbrido porque por supuesto se va a basar en documentos escritos, ¿verdad? El traslado de cargos como una pieza acusatoria, por supuesto, los recursos que se tiene contra ese traslado de cargos deben documentarse de forma escrita, no existe otra posibilidad. Y cualquier solicitud escrita que haga la parte en el mismo sentido, el órgano director, por un paralelismo de las formas, debe de motivar su decisión y comunicarla al medio que ofreció el funcionario para recibir notificaciones. La oralidad, por supuesto, se refiere a una audiencia, ¿verdad? La audiencia que está regulada en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, porque se firmó aquí en mi país, en San José de Costa Rica. Esa es esa audiencia, ¿verdad? Esa audiencia pruebas, ese contradictorio que existe entre la administración investigante y el funcionario investigado, el cual tiene, por supuesto, derecho a declarar, a obtenerse a declarar, como sucede en los procesos penales, sin que ello sospeche o haga sospecha alguna ni por asomo algún tipo de responsabilidad o culpabilidad. Derecho a ofrecer pruebas, a ejercer materialmente su defensa, y si cuenta con asistencia técnica, ¿verdad? Es decir, asistencia letrada, legal, la asesoría jurídica, pues que el abogado ejerza la defensa técnica de su caso. Eh, Ofrecer los descargos respectivos, el ofrecimiento de prueba documental y testimonial o pericial, y desarrollarla dentro del proceso o la audiencia de pruebas, ¿verdad? O la audiencia oral y privada, por supuesto. Y en todo momento un acceso al expediente administrativo. Concluido todas esas etapas del debido proceso sancionador y acreditarse, por supuesto, estas faltas del ordenamiento jurídico, que eso se da a partir ya de un ejercicio
intelectual de una elucubración del instructor del procedimiento, de quien tiene a cargo la investigación, que a partir del traslado de cargos debidamente indilgado, de las pruebas del expediente administrativo, más los descargos, las oposiciones y las pruebas que aportó la parte investigada, el funcionario investigado, el órgano instructor pues tiene el deber de hacer un informe, ¿verdad? Un informe final, le decimos acá en mi país, o recomendación final. En otros estadios jurídicos le llaman también informes de hechos probados y no probados, con recomendación. Aquí este órgano instructor, que por lo general siempre la recomendación es que sea abogado o que un abogado esté asesorando a ese funcionario si no tiene una formación jurídica, máximo por lo compleja que ahora son las administraciones públicas, los contenidos de estas y las situaciones que suceden con nuestros funcionarios. Y esto, ¿por qué se vuelve complejo? Por lo que hablábamos anteriormente, controles internos más rígidos, ¿verdad? Más robustos, y las personas pues somos un poco siempre creativas, ¿verdad? Para burlar esos sistemas de control, y por eso es que los procesos a veces se vuelven algo complejos para una persona que es legua en derecho, ¿verdad? Para una persona que no tiene una formación no solo jurídica, sino relacionada, por supuesto, al derecho administrativo. Y todavía vámonos cuando existen temas más profundos o técnicos. Por ejemplo, escuchaba a un estimable colega, San Fernando, que se dedica al derecho aduanero. Un colega anteriormente de Bolivia hablaba que él se dedica al derecho de lo local, municipal, ¿verdad? Donde hay temas urbanísticos, de control constructivo, tributarios, de control político, temas, vámonos al tema aduanero que mencionaba, donde todavía es más profundo. O sea, el conocedor en derecho debe conocer también el fondo de las situaciones que se dan en esas ramas puntuales del derecho público o administrativo. Eso complica más todavía el escenario, y por eso es que es importante que exista este acompañamiento para eso, propiamente, para evitar impunidad, para evitar que se utilice el procedimiento administrativo sancionador como una salida de escape, ¿verdad? Para evitar responsabilidades disciplinarias dentro de la administración pública, más cuando hubo afectación a la administración como tal, en su credibilidad, ¿verdad? En la hacienda pública, en el sistema de control interno. Y ni por asomo cuando estamos ya en escenarios penales, ¿verdad? Funcionales y temas de responsabilidad civil si hubieron daños a terceros puntualmente. Para ir concluyendo, porque también ya se me va acabando la hora, quisiera hacer las siguientes 4 conclusiones. Lo primero es entender que una buena administración pública es un derecho fundamental, ¿verdad? No es un regalo, no es un favor que nos está haciendo la administración pública como tal, sino que es un derecho fundamental que tenemos. Entonces, superado este procedimiento administrativo, donde el órgano director entrega este informe de hechos probados y no probados con recomendación, la obligación del jerarca institucional, y como toda recomendación es facultativa, pero obviamente existe un proceso responsable de la investigación como tal, y si así lo es, pues lo consecuente es que el jerarca se allane a la recomendación, pues que se pongan las sanciones que sean proporcionales, ¿verdad? Con las conductas irregulares, ilícitas o ilegales llegadas a cabo por el agente público. O sea, no estamos diciendo que para todo es un despido. Por eso hablamos de proporcionalidad de la sanción, ¿verdad? Que sea una sanción objetiva, proporcional a el nexo causal por el cual fue tramitado el procedimiento administrativo. Que es vital un entrenamiento ético y jurídico periódico a los jerarcas y funcionarios. Esto es fundamental. Eso ayuda, por supuesto, a un sistema de control interno más robusto, que la administración pública esté en un escenario donde por lo menos la culpa grave se evite, ¿verdad? Recordando la culpa grave como
aquella diligencia mínima que no se llevó a cabo por el servidor público y que cometió de forma inconsciente o consciente un daño al aparato estatal, estando claro que cuando es consciente, ¿verdad? Es una actividad dolosa. Entonces esto tenemos que tenerlo pues eh, bastante claro. Evitar a toda costa la sobreregulación, ya que debilita el sistema de control interno y convive estupendamente con la corrupción. Cuando hablo de fortalecer los sistemas de control interno, no estoy diciendo que se hagan regulaciones, reglamentos, manuales, ¿verdad? Los famosos manuales de escritorio, donde se hacen epístolas, documentos para salir del paso, como decimos aquí en mi país, y regular un tema, pero sin contenido, sin capacitación, sin una política organizacional clara, ¿verdad? De qué quiero lograr con esa regulación, qué quiero evitar, por supuesto, con esa regulación y qué debilidades al sistema de control interno quiero evitar y qué exposición a daños a la hacienda pública quiero burlar con esta elaboración de una regulación puntual, ¿verdad? Porque la sobreregulación, el exceso de regulación, eso es terreno fértil y abono para que puedan proliferar estas actividades corruptas, dolosas de los, lamentablemente, de los funcionarios públicos a partir de lo que estudiamos anteriormente. ¿Qué escenarios tiene el funcionario público para que esté tentado a estas prácticas corruptas? Pues ya lo vimos, bajos salarios, ¿verdad? Sistemas de control interno débiles, una sobreregulación en los sistemas o aparatos organizacionales. Entonces, todo esto, y por supuesto una impunidad, ¿verdad? Procesos que no llegan a nada, donde se le recarga en la mano de la ley, en la mano del derecho, la responsabilidad cuando en la ley no está la respuesta. La ley está clara. Vean en nuestro ordenamiento costarricense el tema, la responsabilidad administrativa del servidor está regulada en 2 artículos, solo 2. No se ocupa, ¿verdad? Un mandamiento, ¿verdad? O un código de Hammurabi de 300 artículos para regular el fenómeno de la responsabilidad funcionarial. Obviamente vamos a tener regulaciones muy puntuales y por eso la norma dice, cuando una regulación específica, una ley especial establezca una sanción especial, pues establecerá y las reglas del juego serán sobre esa regulación, pero el kit del asunto a nivel general perfectamente se puede regular de una forma muy rica, ¿verdad? Muy amplia, que cobije, que abrigue este fenómeno. Por ejemplo, en Costa Rica lo tenemos en estos 2 artículos que estupendamente este, resume todo el sistema de responsabilidad del funcionario público desde el punto de vista disciplinario. Y por último, entender que la mejor forma de lucha contra las actuaciones irregulares, anormales, ilícitas de los funcionarios públicos es la prevención. ¿Y qué es la prevención? Pues el control interno, ¿verdad? Evitar la exposición al error de ese funcionario público, evitando la culpa grave en sus actuaciones, sabiendo que a mayor responsabilidad, mayor deber de probidad en su desenvolvimiento y en sus conductas, y que todo funcionario público debe comportarse y conducirse tanto en su vida laboral, profesional o funcional, e incluso privada, conforme a altos valores éticos, morales, de buena fe, de honestidad, una escala de valores que debe, por supuesto, entrenarse, dirigirse y capacitarse día con día, y que el funcionario público debe entender que está para servir y no para servirse, que los dineros del Estado, que los recursos públicos son sagrados y que son de todos. Y evitando la impunidad en nuestros ordenamientos jurídicos, partiendo que no sean serpientes que muerdan o piquen, es un término aceptado, no solo al de pie descalzo, decimos aquí en mi país, es decir, que no solo se centren los funcionarios de, de bajo perfil, como aquellos de resorte administrativo u operativo, sino que la administración activa está en el jerarca y en el titular subordinado. Ahí empieza la responsabilidad del funcionario público, no para abajo. Los de abajo reciben órdenes. Si se perdió la computadora de una secretaria, no es primeramente la responsabilidad
de la secretaria la pérdida de esa computadora. Habría que ver si existe por parte de su jefatura, titular subordinado y del jerarca como tal una labor de control interno sobre los activos institucionales, por ejemplo. Entonces, cuando logremos ese norte donde los de arriba son los primeros responsables, es decir, donde anidan las águilas, es donde tenemos que apuntar todo el tema de la responsabilidad administrativa, podremos mejorar los índices de impunidad en nuestra administración pública, lo cual también va en la misma línea de que los sagrados recursos públicos no se deben gastar o malgastar, y ahí vamos también a un principio de eficiencia, eficacia en el uso de esos recursos públicos, ¿verdad? En hacer procedimientos administrativos sancionadores que ya de por sí son costosos, ya sea que se contraten de forma externa o que el funcionario al cual se le delega esa investigación va a sacrificar tiempo por el cual está contratado, por el cual recibe un salario, que son recursos públicos para hacer X actividad dentro de la estructura organizacional de esa administración pública como tal, va a desenfocar su atención para instruir un procedimiento que ya de por sí son complejos. Entonces, apostar por procedimientos administrativos no contra sardinas, podríamos decir, ¿verdad? O pescaditos, sino contra los megalodones, los tiburones blancos, ¿verdad? Que andan lamentablemente haciendo mucho daño a nuestras administraciones públicas, que principalmente, como insisto, están en la cúspide de estas instituciones, porque existen debilidades en el sistema de control, porque existen debilidades en los sistemas de hacienda pública como tal. No quiero despedirme sin mencionar un gran tratadista argentino, don Héctor Jorge Escola, que mencionaba en su obra El interés público como fundamento del derecho administrativo. Esa responsabilidad del Estado y del servidor público tiende a asegurar que la actividad de la administración pública y en general toda la actividad del Estado esté orientada al logro y satisfacción del interés público y al mismo tiempo salvaguardar la libertad, los derechos e intereses de los particulares. Para los ticos, un abrazo, para los demás, nos despedimos aquí con muchas gracias y un pura vida. Muchísimas gracias, don Agustín, don Alberto, por el apoyo y por el espacio. Quedo atento a preguntas o aclaraciones y comentarios. Muy bien, bueno, muchas gracias, estimado Carlos, por la presentación, por la temática que ha abordado. Demuestra mucho el interés en lo que es uno de los tópicos que el Instituto de Estudios Argentinos desarrolla como parte del programa de estudios de posgrados, que es el Derecho Administrativo y la Administración Pública. Así que realmente da pie a lo que es bueno, esta comunidad que congrega especialistas en estas temáticas. Si hay alguna pregunta que quieran realizar, este es el espacio. La idea es que las hayan podido escribir en el chat. Si nadie se animó a escribir, igualmente alguien se anima a dar algún tipo de evolución o alguna pregunta más concreta, lo puede realizar quizás a mano alzada, abriendo su micrófono. Si no, ya vamos a pasar a la presentación del programa de maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, el cual, como comentaba, el magíster Carlos Lanzas ha sido egresado y también vamos a poder aprovechar su presencia para que nos comente lo que es la experiencia de haber cursado en la Universidad de Buenos Aires y poder haber estudiado en tan importante institución. Dejo unos segundos para quien quiera la posibilidad de hacer una pregunta, si no ya paso a la explicación de la maestría. Muy bien. Les voy a dar una información
acerca de lo que es la maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires. Este programa está destinado para extranjeros no residentes en la Argentina. Tiene la ventaja de poder cursar en uno de los institutos más importantes que tiene América Latina. Desde sus países, no tener que residir aquí a lo largo de 2 años, lo que demora una maestría regular aquí en la Universidad de Buenos Aires. La ventaja es que se puede realizar a lo largo de 4 ciclos en los meses de agosto y febrero de cada año. La próxima corte va a comenzar el día 7 de agosto, va a tener una duración de 4 semanas en formato virtual. Se cursa solamente en horario de tarde, de lunes a viernes, de 17:30 a 21:30. Concluido el primer ciclo, tienen que realizar por cada materia un trabajo práctico. Tenemos una intranet donde se accede a toda la información bibliográfica de manera gratuita, que es la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, que va a ser de mucha utilidad a lo largo de todo el curso, y también para lo que es el desarrollo del trabajo de investigación final. Luego van a cursar el segundo ciclo en febrero 2024. A diferencia del primer ciclo, tiene una duración de 2 semanas, con la posibilidad de viajar a la Argentina para cursar de manera presencial. Tiempo completo, se cursa de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, es decir, se aprovecha al máximo el tiempo que los estudiantes están aquí para desarrollar carga horaria, y es realmente una experiencia muy gratificante, no solo a nivel académico, sino también a nivel profesional y personal. Son más de 10 nacionalidades que componen las cohortes, y los profesores son de un gran renombre. Todos trabajan libros, temáticas que ellos mismos desarrollan, así que es de por sí una experiencia muy gratificante. El tercer ciclo vuelve a ser virtual durante 4 semanas, que se dicta en agosto 2024, y el cuarto y último ciclo, que ya se cierra toda la carga horaria de cursada, en febrero 2025, también con 2 semanas, en opción de viajar a la Argentina para cursar en la Facultad de Derecho, o si no, como dice, la modalidad es híbrida. Los cursos que se dictan en la Facultad de Derecho durante 2 semanas también son transmitidos de manera virtual para que los estudiantes que no puedan viajar o prefieran realizar el curso de manera 100% virtual, lo realicen de esa manera, no viajen a la Argentina. Concluidos los 4 ciclos, realizan un trabajo de investigación en el estadio en el cual se encuentra hoy en día el magíster Carlos Lanzas Quesada, quien expuso, que nos va a poder comentar también la experiencia de lo que fue la cursada, y también la experiencia de lo que significa estar desarrollando un trabajo de investigación con el aval de lo que es la Universidad de Buenos Aires. Lo que es cualquier información correspondiente a las inscripciones, a lo que son los costos y cualquier otra duda que tengan respecto a la maestría, se pueden comunicar al WhatsApp que figura aquí mismo, o nos pueden mandar un mail a maestría-derecho-administrativo@altosestudios.com.ar. Sin más, voy a dar unos breves minutos para que Carlos pueda comentar un poco la experiencia de lo que fue para él ser estudiante de la Universidad de Buenos Aires en este formato de cursada, y Charles estaría despidiendo. Carlos, si gusta, puede dar su testimonio, alguna palabra sobre lo que es a los interesados. Bueno, reiterarles el agradecimiento a todos por seguir por acá escuchándome. Y bueno, mi experiencia, primeramente invitarlos a todos, es una maestría podríamos decir, y rankeado, y parece sin temor a equivocarme, del mejor derecho administrativo a nivel de la zona en cuanto a doctrina se refiere, ¿verdad? Tenemos al doctor Carlos Balbín, que expone en sus charlas y en sus clases todo lo relacionado ya al derecho administrativo moderno, incluso post pandemia, que es lo que les decía en su momento al inicio de la exposición,
que este tipo de charlas pues nos ayudan en nuestros quehaceres diarios para entender de una forma ágil, versátil y atlética todo lo relacionado al derecho administrativo, que ya de por sí es una materia densa y compleja, y pues como lo decía don Agustín, los profesores son químicos en la materia. La verdad es que impresionado con la cantidad de conocimientos que tienen y que nos transmiten. La biblioteca del Instituto de Estudios Argentinos es una biblioteca riquísima para poder estar a la vanguardia, ¿verdad? Y actualizado sobre los retos que día con día tenemos en nuestras actividades jurídicas, ya sea académicas o profesionales. Me ha servido de una utilidad, ustedes no tienen idea, increíble. Y por último, aparte de que los profesores que tienen la maestría son de una alta formación académica y profesional, desde doctrinarios, jueces, procuradores, abogados litigantes del más alto nivel. eh, lo importante es el aprendizaje multinivel que tenemos ahí, ¿verdad? Porque tenemos compañeros de toda Sudamérica, parte de América Central, México, de los cuales aprendí increíblemente experiencias de cómo tratan temas que, si bien es cierto, Costa Rica tiene un buen derecho administrativo, tenemos debilidades donde en otros tienen fortalezas, y eso pues es algo importante para llevar a cabo soluciones, como les repito, en nuestro día a día. Me parece que eso es lo que yo me llevo, estimado Agustín, mi experiencia como alumno ya egresado de la maestría. Ya estoy con mi trabajo de investigación final, que está muy relacionado al tema que acabo de exponer, enfocado a mi especialización en Derecho Municipal, enfocado a un estudio en los gobiernos locales y cómo mejorar sus controles internos y llevar a cabo métodos de prácticas anticorrupción en sus organizaciones. De donde la doctora Oriz, de una forma, no sé cómo hace, entiendo que es una abogada de primer nivel y me imagino que tiene sus ocupaciones profesionales, cómo hace para atender uno a uno y le da esa también eh, atención personalizada, ¿verdad? Conmigo cuando me matriculé me conversó prácticamente una hora, yo estaba muy interesado, me di cuenta por medio del Colegio de Abogados de mi país, que anunció, lo cual obviamente lejos de que llega el sello de la Universidad de Buenos Aires, el llevar también el sello de mi Colegio de Abogados pues le da pues mucha credibilidad al instituto y a la seriedad y la experiencia con la que llevan a cabo los cursos. Los profesores, como les repito, son muy buenos, de las investigaciones se aprende bastante. Y bueno, yo ni lo sentí, les soy sincero, lo llevé prácticamente pandemia y pospandemia, y espero defender el otro año de forma presencial allá en Buenos Aires. Es una ciudad bellísima, dicho sea de paso. Muy bien, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por su testimonio de la experiencia de lo que es participar de la maestría de la Universidad de Buenos Aires y ser parte de esta comunidad. Justamente el Instituto de Estudios Argentinos tiene que ser no solo visto como un lugar de estudios, sino también como un lugar de encuentro a quienes están interesados en un constante aprendizaje y un constante desarrollo, no solo académico, sino también profesional y personal. Así que en ese sentido, siempre de brazos abiertos para quienes quieran participar en todos nuestros programas y en nuestras charlas. Les voy a dar el adelanto de la próxima charla que vamos a estar desarrollando el día miércoles 3 de mayo con el orador del doctor Daniel Rafecas. Es realmente un orgullo que nosotros tenemos que sea el doctor Rafecas uno de los profesores que compone una de nuestras maestrías. Y la temática va a ser los juristas alemanes frente al nazismo. Realmente una charla que es de un interés muy alto. De seguro vamos a tener muchos inscriptos, así que los vamos a estar esperando. Tienen ahí el link de inscripción, si no, se pueden volver a comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, pues se pueden comunicar a nuestro mail o a nuestro WhatsApp. Estamos
100% dispuestos a una comunicación. Como decía Carlos, la doctora Oris trabaja incansablemente hacia lo que es el desarrollo del instituto para toda América Latina, así que a todos los países. Desde ya, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo que se tomaron para este ciclo de charlas y los estamos esperando para la próxima charla. Bueno, los saludo, tengan muy buenas noches a todos.